Bueno, Ariana sí entre líneas me decía, abuela, ¿qué pasa ahí? ¿Eso dónde sucede? O sea, desde el comienzo en ella se genera una confusión. Entonces le dije, pues mira que ella está como en una consulta, pero yo traté de no decirle nada para no sesgar, pues Claro. toda la obra que es espectacular, como que un viaje hacia sí mismo, diría yo. Ya, muy interesante, ¿no? Ante todo, felicitaciones y todavía estoy impactada. ¿Ella está viva o está muerta? Porque, o sea, de por sí ella se entiende que está hablando con un psicólogo, con un ayudante, con alguien que está anotando una libreta. Pero ella, como dice al final, su pasaporte no lleva a ningún lugar. Entonces, y también se hace entender que el psicólogo no habla. O sea, el psicólogo nunca habla o ella se está imaginando todo. Y claro, pues también no quiero estigmatizar que es una persona loca, pero no quiero decir eso, pero pues, Pero está pero está loco como pero obviamente una persona así, su juicio de la realidad está muy alterado, ¿no? Está viva y está muerta al mismo tiempo. Siento que es que si explico esto, explico el universo. Sí. Por favor. Es que el gran problema de nuestra cultura es que los jovencitos como ellos conocen el teatro por la profesora de lengua castellana, a la cual la forman en su universidad como el teatro de texto clásico. Entonces a ellos les dicen que las obras de teatro deben tener un lugar, un tiempo y un espacio. Pero como esto es teatro contemporáneo, no existe ni un lugar, ni un tiempo, ni un espacio, ni un personaje, ni un texto concreto, porque estamos hablando de un mundo manejado exclusivamente por los adultos con una mente fragmentada. ¿Vale? Por eso a la gente le cuesta ver teatro contemporáneo y entenderlo. Y es más fácil ver una telenovela, leer una novela literaria, un cuento, algo que fácilmente pueda digerir, porque es muy complejo pensar en una sociedad contemporánea. Amén. Eso, un resumencito. Igual no respondí la pregunta. Estuvo viva. No sé si está muerta, pero estuvo viva. ¿A qué voy con esto? El nacimiento de este texto, como dije, soy quien lo escribió. El nacimiento de este texto parte justamente desde este mismo interés por querer matarme. Ese mismo interés del querer matarme me lleva al buscar terapeuta. Por ende, al escribir este proceso de montaje, se convierte en el cómo exorcizo esta sensación del qué es el querer matarse. Por ende, estuvo viva la sensación. Ahora, cada quien se lleva la interpretación de aquí en adelante, justamente. Por eso, claro, por eso justamente lo dejo así. Para mí ya quedó bautizada, rezada en la buena, porque ya entendí que el final va a ser el mismo y va a ser comido por las ratas. Pero es otra cosa. No sé, ¿algo más? ¿Cómo se sintió el terapeuta? Es verdad, lo tenían atacado, mi papá lo viene de arriba. Es real. Pues yo ya había visto la obra, yo estuve con ustedes en Tuluá. ¡Qué maravilla! ¡Amo un montón! Ahorita te llevas una ficha. Vine hoy otra vez porque me pareció excelente y se la quise compartir tanto a ella como a ellos. Quise como darla a conocer. Y pues no me sentí, digamos, tan raro como el que estuvo en Tuluá porque ya está un poco más acostumbrado, ¿sabes? Claro. Ya esperaba que iba a pasar. Ya sabías, claro. Sí, ya sabía, más o menos. Creo que la última vez que nos vimos... ¿Usted tenía esa misma pañoleta? No. Entonces sí estoy mal. ¡Qué chistoso! ¡Qué maravilla! Además estas luces, claro, pegan acá, claro. Y es muy poco lo que alcanzo a reconocer puntualmente a alguien.
Sí, o sea, básicamente, sé que estás ahí y te estoy hablando, pero verte por las luces es un poco complejo. Qué chistoso. Pero qué bueno. Qué chistoso y qué bueno, qué maravilla. Sí. Gracias por venir otra vez. Sí. Qué bueno. Invitar más gente, qué maravilla, súper. Ahora sí, responde la pregunta. Yo solamente la llevé por la gente. No, pues normal. No me sentí tan ese porque pues, precisamente sabía qué esperar. Sabías, claro. Ah, nice. Qué maravilla. La sorpresa fue para nosotros. Sí. Qué belleza. Por allá atrás. Su merced. Bien llegados a este espacio. Molto gracias. Pues yo quisiera opinar con relación a lo que yo pienso de la obra o de cómo la veo yo. Me gusta mucho el teatro. De hecho, estoy intentando convertirme en una de ustedes. Aunque soy artista, pero de otros medios. Yo pienso que es una guerra interna en la que vibran todos los seres humanos, porque se presenta en varios escenarios, hasta el tono de los colores y las luces te van diciendo dónde está en su propio infierno, está en sus propias tristezas, en sus propias realidades, en esas realidades internas que todos manejamos. Está enfrentándose a ella misma, que al final ni siquiera es ella misma, porque a lo último aparece un hombre que es el que se va, o sea que ni siquiera hay un ella. Sí. Puede ser cualquier persona, de ahí que aparezca al final un hombre y no sea ella la que vaya, ni sea ella la que pega el grito. Bueno, así lo veo yo. No necesariamente digamos que está loca, no necesariamente está loca. Lo que sucede es que ese es el corre-corre, el run-run de la vida. El corre-corre de cada ser humano y la esquizofrenia que te da el enfrentarte a una cantidad de anécdotas, de vivencias y de delirios cotidianos. Entonces no necesariamente se está esquizofrénico. La esquizofrenia es sola, hay una línea muy delgada entre la realidad y la esquizofrenia, entre la espiritualidad y la esquizofrenia. La verdad no se puede definir como una esquizofrenia como tal. Ya. Eso es lo que, muchísimas gracias, estuvo muy chévere. A usted completamente, muchas gracias. ¿El ciclo se repite? Siempre. Siempre. No, es que Escuchó la canción que se repite. no es por la canción, es porque cuando tú terminas de actuar, lo que decía ella, todos pensamos que tú continuabas dentro de la actuación y terminabas, pero vemos que cambia, entra el personaje y vuelve y arranca el ciclo. Es un bucle. Es un Entonces bucle. arrancamos entonces lo podemos llamar como una especie de un círculo vicioso. Estamos jugando. ¿Sí? La vida es un círculo vicioso, su merced. Vivimos en círculo, por eso el colectivo se llama circular. Sí, la obra es un bucle, realmente. Para responder la pregunta, la obra es un bucle. Jugamos a eso justamente por el generar esto mismo del cómo no existe un final para aquello de este sentir. No existe un final para aquello del cómo nos sentimos. No existe un final para aquello del cómo nosotros podemos expresar aquello de lo que podemos sentir. No existe un final. El único final aparentemente existente es la muerte. Pero no sabemos tampoco, porque nos morimos y nadie nos ha dicho qué hay después de eso. Se han inventado un montón de mitos, pues, pero de ahí en adelante no lo sabemos. Por ende, lo que se repite es el sufrimiento, nada más. Creo que me fui muy a la mierda, ¿cierto? No. Para mí la obra es una invitación a... Gracias, a mí Víctor. la obra me plantea, me queda como interrogante, Sí. porque siempre me estoy cuestionando la vida. Soy madre, soy abuela, soy hermana, soy un ser humano con virtudes y defectos. A mí la obra lo que me genera varios interrogantes, y es que como seres humanos deberíamos estar confrontando nuestras afugias, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestros demonios, de alguna forma exorcizarlos, ya sea con incienso, o en vez de estar huyendo, o cada uno manejará sus propios rituales. Un ritual es estar en silencio. Un ritual puede ser gritar, un ritual puede ser correr desnudo por mi casa, ¿sí? Bañarme en eucaliptos, o sea, lo que para mí significa un ritual. No necesariamente tiene que ser con hierbas, pero regularmente la ancestralidad nos lleva a ello.
ella estaba un poquito asustada en un comienzo y luego ya fue como... un diablo? Entonces, ante todo los felicito, pues tú que escribiste la obra, la pregunta es, ¿está basada en parte en algo real? In myself. Oh, ya. Justamente, esta... Entonces se sirvió más bien como terapia. Claro, de exorcizar justamente eso, de aquello de ese sentir que estaba agobiando mi naturaleza justamente porque llegué a un punto muy del ya no más, del ya suficiente con esto. Y las voces en mi cabeza me eran como amigas y escribes, voy a escribir. Y de a raíz de ellos empezaron a pasar otro montón de cosas alrededor. Conocí a Mar, yo actuaba este texto, renuncié a este texto en medio de una función casi que al modo de la ira y así como de voltearla a mirar y pasarle el texto a Mar así de actúe esa chimbada en estas palabras, no le estoy quitando ni poniendo. Fue como no aguanto. Porque claro, para mí se convirtió en un... No puedo soportar el hecho de tener que representar el mismo dolor que he escrito para desahogarlo. Entonces se convirtió mucho más fácil para mí en desahogar este mismo dolor desde gritar desde allá atrás. De estar más bien gritando duelos también. Claro, entonces se convirtió más en esto, el poder desahogarlo un poquito, que bueno, me voy como base, pero de ahí en adelante empiezo a ficcionar sí, justamente, como desde el mismo lugar común que conozco. Lo que hago es incrementar y ficcionar al respecto de, que bueno, hay algunos poemas y cosas que están como dedicados a ciertas personas y demás. Lo del texto de Jasón es como una analogía, como muchas referencias de filósofos y cosas por el estilo, hablo como mucho de todo. Entonces, así como que utilizo mucho de mis mismas referencias de vida para llegar a esto del desahogo. Excelente producción, felicitaciones. Muchísimas gracias. Quiero decir que me sentí muy incómoda. Qué bueno, perdón, pero qué no, bueno. Sí, me sentí muy incómoda. Todavía me está palpitando el corazón porque de alguna manera me parece muy valiente que tú hagas este ritual de exorcizar estos demonios y que de alguna manera nos estás invitando a hacernos muchas preguntas y a sentir todo ese infierno que has vivido y que uno lo logra experimentar. O sea, yo me sentí muy incómoda y muchas veces cuando volví y repetí el ciclo y veía la luz roja decía otra vez vamos aquí, quiero salir de aquí, y supongo que es como sí, claro, tú te sentías. Entonces tú nos llevas a eso y en ese viaje nos invitas a cuestionarnos muchas cosas de la existencia, y para mí fue supremamente incómoda y me parece muy interesante y te felicito por esa valentía de exorcizar de esa manera tus demonios y entregarlos, porque tal vez lo que vi aquí fue al revés, ¿no? Yo te veo sin zapatos a ti, entonces entiendo un poco lo de la historia de los zapatos y conectarte a la tierra, pero lo que pasa ahí es que se lo pasaste a ella y ella se lo pasa así como que puede ser otra persona que está viviendo eso. Gracias. Con respecto a la incomodidad, quiero decirte que la primera vez que vi esta obra la actuaba otra actriz, Karen Sánchez. No, me sentí muy incómoda. Muy incómoda. Estaba ahí donde estás tú como espectadora, y quería irme. Fue la misma sensación. Claro, después llegué a mi casa y empecé a reflexionar y empecé, ¿sí?, a hacer como ese ejercicio consciente del por qué me quería ir, ¿sí? Y resulta que, claro, la versión de ella era otra historia, ¿no? Era otra cosa, digamos, la misma estructura se mantiene, sin embargo, cada pasajero que se sienta en esta silla es diferente al anterior. Entonces, primero fue ella, después estuvo él y ahora estoy yo, el pasajero número 8.